Caché a mi prometida con mi mejor amigo en la cama que construí para nosotros. Ella se mofó. Llorarás, perdedor. Sonreí y me fui. Esta mañana sus celulares explotaron. Mi silencio fue mi declaración de guerra. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres. Déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora empecemos con la historia. Me presento para quienes no me conocen y para quienes creen conocerme, pero quizás se sorprendan con lo que estoy a punto de contar. Soy Mateo Alcázar, un hombre que hasta no hace mucho se habría descrito a sí mismo como alguien que rozaba la plenitud. A mis 48 años había logrado construir una carrera sólida, una reputación como arquitecto que me llenaba de orgullo y el respeto, o eso creía, de mi comunidad aquí en nuestra querida ciudad de Querétaro. Pero más allá de los planos y las estructuras, mi mayor proyecto, mi obra maestra en proceso era la vida que estaba edificando junto a Sofía. Ella con sus 30 y pocos era la luz que había llegado a iluminar mis días, la promesa de un futuro compartido. Estábamos a meses de la boda, apenas a unas semanas de mudarnos a la casa que yo mismo diseñé, cada rincón pensado para nosotros, nuestro nido, como solíamos llamarlo, entre risas, cómplices y sueños susurrados al oído. Y luego estaba Ricardo. Ricardo era más que un amigo, era el hermano que la vida me regaló, mi compadre del alma desde la universidad. Tantos proyectos juntos, tantas borracheras filosóficas arreglando el mundo, tantas confidencias. Él iba a ser mi padrino, el testigo principal de mi felicidad en el altar. O eso, ingenuamente, era lo que yo esperaba del hombre que consideraba mi familia. Mirando atrás, como siempre sucede cuando el desastre ya ha ocurrido, empiezas a ver las señales, esas pequeñas banderas rojas que ondeaban discretas, y que uno en su bendita o estúpida confianza decide ignorar. Sofía, por ejemplo, en los últimos meses la notaba distinta, más ausente, incluso estando presente. Sus noches de chica se habían vuelto más frecuentes. Sus horas extras en la inmobiliaria donde trabajaba se alargaban hasta lo inverosímil. Recuerdo una noche en particular, llegó oliendo a un perfume que no era el suyo, uno más dulzón, más barato, y lo atribuyó a una compañera que se había pasado con el atomizador. Ricardo también, siempre con alguna excusa de último momento para cancelar nuestros tradicionales jueves de dominó o las carnes asadas de los domingos. Juntas importantísimas que me salieron de la nada, carnal. Problemas familiares que no puedo eludir, mi Mateo. Yo, imbécil de mí, lo achacaba todo al estrés preboda, a la presión natural que conllevan los grandes cambios. Qué ciego puede ser uno cuando se empeña en ver solo lo bueno, cuando la lealtad te venda los ojos ante la inminencia de la traición. Uno simplemente no quiere, no puede concebir la maldad en aquellos a quienes les has entregado tu corazón y tu confianza sin reservas. Suspiro profundamente, un aire viciado que parece salirme del alma. El día que mi mundo, tal como lo conocía, se vino abajo, fue un jueves. Un jueves que empezó como cualquier otro, con la promesa de un fin de semana tranquilo y la ilusión de revisar los últimos acabados de la casa nueva. Yo tenía agendada una supervisión de obra en San Miguel de Allende, un proyecto importante que me llevaría todo el día, o eso estaba planeado. La reunión, sin embargo, se canceló a media mañana por una indisposición del cliente principal. Una cancelación fortuita, o quizás una jugarreta del destino para abrirme los ojos de la manera más brutal. Decidí volver a Querétaro temprano. De camino pasé por Dulce Capricho, la pastelería favorita de Sofía, y compré ese pastel de chocolate amargo con frutos rojos que la volvía loca. Quería darle una sorpresa, llegar a la casa nueva, que ya estaba prácticamente habitable, y compartir un momento dulce, imaginarnos ya viviendo ahí. ¿Quién me iba a decir que la sorpresa, la verdadera sorpresa,
la que me dejaría un sabor amargo que aún hoy, tiempo después me cuesta tragar, me la iba a llevar yo. Y vaya que fue mucho, muchísimo más amarga que cualquier chocolate del mundo. Conduje hacia la privada donde se erguía nuestra futura casa, esa estructura que había nacido de mis propios sueños y diseños, sintiendo esa mezcla de orgullo y anticipación que cualquier hombre en mi lugar sentiría. Al doblar la esquina de la calle empedrada que llevaba a nuestro lote, el corazón me dio un vuelco extraño, una premonición helada que se instaló en mi pecho. Ahí estaba, estacionada justo frente a la cochera de nuestra casa, como si fuera la dueña del lugar, la inconfundible Ford Lobo Negra de Ricardo, su camioneta. Se suponía, o al menos eso me había dicho la noche anterior, con una seguridad que ahora me parecía vomitiva, que estaría en una cena de negocios crucial con unos inversionistas de Monterrey, que no podía posponer. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal erizándome la piel. ¿Qué carajos hacía Ricardo aquí a estas horas y sin avisarme? Apagué el motor de mi auto a unos metros, observando la escena con una creciente sensación de irrealidad. La casa, con sus grandes ventanales y su fachada de cantera y madera, lucía imponente, pero ahora una sombra ominosa parecía cernirse sobre ella. Bajé del coche sintiendo las piernas extrañamente pesadas, como si caminara sobre lodo. El pastel en su caja elegante seguía en el asiento del copiloto, una burla silenciosa a mis intenciones. Usé mi llave para entrar. La casa aún olía a pintura fresca, a madera nueva, a los químicos de la limpieza recién hecha. Un silencio denso, casi palpable, lo inundaba todo. Demasiado silencio para una casa que se suponía estaría vacía, o como mucho con Sofía revisando algún detalle con los decoradores. Pero no había decoradores. No había ruido de herramientas, solo ese silencio que presagiaba la tormenta. «Sofía», la llamé, mi voz sonando extrañamente hueca en la amplitud del vestíbulo. Nadie respondió. Subí las escaleras, cada escalón de madera pareciendo crujir bajo mis pies con una lentitud exasperante, como si la propia casa se resistiera a llevarme hacia el epicentro del desastre, como si supiera la porquería que estaba a punto de presenciar, y quisiera protegerme de ella. Mis oídos, aguzados por la tensión, captaron entonces un sonido, un murmullo, risas ahogadas provenientes de la que sería nuestra recámara principal, la suite que había diseñado con tanto esmero con un balcón que miraba al jardín que Sofía tanto anhelaba. Empujé la puerta que estaba entreabierta y ahí estaban. La imagen se grabó a fuego en mi cerebro, un hierro candente que marcaría mi alma para siempre. En nuestra cama, la que habíamos elegido juntos, hacía apenas unas semanas en esa tienda de muebles exclusivos, la que ni siquiera habíamos terminado de pagar, Sofía y Ricardo. Ella con el cabello revuelto sobre la almohada que yo había escogido. Él, mi supuesto hermano, mi amigo del alma, sobre ella. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido doloroso. No fue tanto el acto físico de la infidelidad lo que me desgarró en ese instante, aunque por supuesto que dolía como 1000 demonios, sino la magnitud de la traición multiplicada por 1000. La profanación de todo lo que yo consideraba sagrado. La amistad, el amor, la lealtad, nuestro futuro hogar. Sofía fue la primera en verme. Sus ojos se abrieron como platos, pero no por el susto o la vergüenza que cualquier persona decente habría sentido. No, en su mirada hubo un destello de sorpresa. Sí, pero también de algo más, algo que me heló la sangre. Se cubrió a medias con la sábana, una sonrisa torcida casi de superioridad dibujándose en sus labios. Y entonces, soltó las palabras que se convertirían en el combustible de mi rabia y mi determinación. «¿Qué pasa, Mateo? ¿Vas a llorar, viejo? ¿Te afectó la escenita?» Su voz cargada de un desprecio que jamás imaginé que podría albergar hacia mí. Ricardo, por su parte, saltó de la cama como si hubiera tocado un cable de alta tensión, balbuceando incoherencias, pálido como un muerto. Carnal. No es lo que parece.
Te lo juro, hermano, puedo explicarlo. Lo corté en seco, mi propia voz emergiendo de algún rincón desconocido de mi ser, plana, desprovista de emoción aparente. Una calma que me sorprendió incluso a mí. No me vuelvas a llamar carnal en tu vida, imbécil. Saqué mi celular del bolsillo, un movimiento casi automático. Apunté y tomé un par de fotografías. Ellos intentaron cubrirse, torpes y tardíos, en su reacción. Gracias, dije, mi voz aún extrañamente serena. Gracias por hacerlo todo tan jodidamente fácil. Di media vuelta, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Cuando llegué al umbral de la puerta, escuché a Sofía gritar, su voz, ahora sí, cargada de una furia fingida o quizás genuina. ¿Quién sabe? Eso es todo. Te vas a ir así nomás, como el cobarde que siempre has sido. Me detuve un instante, sin voltear completamente, apenas girando la cabeza para mirarla por encima del hombro. Y con una frialdad que no sabía que poseía, sentencié, no, Sofía, esto que ves no es el final. Esto para ustedes dos apenas comienza. Y me largué de ahí, dejando atrás el hedor de su traición y la promesa silenciosa de mi venganza. Conduje sin rumbo fijo durante un par de horas, el motor de mi camioneta siendo el único sonido que rompía el torbellino de pensamientos que se arremolinaban en mi cabeza. Las palabras de Sofía, «Vas a llorar, viejo», resonaban como un eco macabro una y otra vez, cada repetición avivando un poco más la llama de una furia fría y calculadora que comenzaba a gestarse en mis entrañas. Viejo, quizás sí, unos 15 años mayor que ella. Pero ¿era esa la justificación para tal crueldad, para tal desprecio? No, aquello no era una cuestión de edad. Era una cuestión de principios, o más bien de la absoluta carencia de ellos por parte de esa mujer y del que yo había considerado mi hermano. Finalmente me registré en un hotel en la periferia de la ciudad, un lugar impersonal, anónimo, justo lo que necesitaba. La habitación era estándar, sin carácter, pero me ofrecía un refugio temporal para lamer mis heridas, y más importante aún, para empezar a pensar con claridad. No dormían toda la noche. La imagen de ellos dos en nuestra cama, su burla, la traición, todo se repetía en un bucle infernal. Pero debajo del dolor y la humillación, algo más empezaba a surgir. Una determinación gélida, una sed de justicia que no se saciaría con simples lágrimas o gritos al vacío. No les iba a dar el gusto de verme desmoronado. Había construido mi vida y mi carrera con esfuerzo y dedicación, y no permitiría que dos seres despreciables me la arrebataran sin más. Empecé a trazar un mapa mental, un borrador de los pasos a seguir. La venganza, dicen, es un plato que se sirve frío, y yo iba a preparar un banquete helado para esos dos. A la mañana siguiente, mi celular parecía a punto de explotar. Al encenderlo, una avalancha de notificaciones me inundó. 57 llamadas perdidas de Sofía, 42 de Ricardo, un centenar de mensajes de texto y WhatsApp. Los de Sofía iban desde un fingido: ¿Dónde estás, mi amor? Estoy preocupada. Pasando por un cínico tenemos que hablar. Creo que malinterpretaste las cosas. Fue un error estúpido. Hasta un amenazante más te vale que aparezcas, Mateo. O te juro que te vas a arrepentir. Los de Ricardo eran más patéticos. Y cabe, carnal. Por favor, contéstame. Tenemos que arreglar esto entre hombres. No le digas nada a Laura. Te lo suplico. Mi matrimonio está en juego y un desesperado. Te juro que ella me sedujo. Yo no quería. Tienes que creerme. Leí cada mensaje con una mezcla de asco y una creciente sensación de poder. Su pánico era palpable. Mi silencio, mi aparente desaparición los estaba volviendo locos, y eso extrañamente me proporcionaba una sombría satisfacción. Era mi primera arma y estaba funcionando. Lo primero que hice, incluso antes de tomar un café, fue llamar a mi banco. Hablé con mi ejecutivo de cuenta personal, un hombre con el que llevaba años tratando y en quien confiaba. Le expliqué sin entrar en detalles escabrosos, pero siendo claro sobre una ruptura de confianza irreparable,
que necesitaba congelar inmediatamente todas las cuentas conjuntas que tenía con Sofía y cancelar cualquier tarjeta de crédito adicional a su nombre. El ejecutivo, profesional como siempre, procedió sin hacer preguntas incómodas. Sentí un pequeño nudo deshacerse en mi estómago. Primer paso completado. Luego marqué el número de Elena, mi hermana mayor. Elena no solo es mi hermana, es mi ancla, mi confidente y, afortunadamente, una abogada brillante y pragmática. Elena, le dije apenas contestó. Mi voz aún ronca por la falta de sueño y la tensión acumulada. Necesito a mi abogada y necesito a mi hermana. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea y luego su voz siempre calmada pero firme. ¿Qué pasó, Mateo? Suenas terrible. Le conté todo, desde la cancelación de mi reunión hasta la escena en la recámara, la burla de Sofía, la traición de Ricardo. Cada palabra salía con dificultad, cargada de dolor, pero también de una rabia que empezaba a encontrar un cauce. Cuando terminé, Elena guardó silencio por un momento que me pareció eterno. Luego escuché cómo soltaba un suspiro cargado de furia contenida. Hijo de su reputísima madre, Ciseo. Esos dos malnacidos. No te preocupes, hermanito, no estás solo en esto. Vamos a hacer que esos dos se arrepientan hasta del día en que aprendieron a caminar. Ahora mismo voy a empezar a investigar cualquier implicación legal. Y tú, por favor, cuídate. No hagas ninguna tontería. Actuaremos con la cabeza fría. Colgué sintiendo un enorme peso aliviado de mis hombros. Saber que Helene estaba de mi lado con su inteligencia y su ferocidad era un bálsamo. Me pidió que revisara cualquier cosa que pudiera servir como evidencia adicional. Recordé entonces, con una punzada de inquietud que pronto se transformó en una idea, la tablet que compartíamos Sofía y yo, esa donde solíamos ver series o revisar correos. Hacía semanas que no la usaba, pero ella sí. Habría olvidado cerrar sus sesiones. Habría algún rastro de sus mentiras ahí. También le pedí a Elena que con discreción comenzara a investigar las finanzas de Sofía, especialmente en relación a los fondos que habíamos destinado para los acabados y el mobiliario de la casa nueva. Había habido algunas peticiones de dinero extra por parte de Sofía en los últimos meses para detalles imprevistos, ofertas que no podía dejar pasar para la decoración. En su momento no les di importancia. Ahora esas solicitudes brillaban con una luz siniestra. ¿Hasta dónde llegaba el engaño? Paralelamente decidí contactar a El Chino, un viejo conocido, un investigador privado no oficial, un hombre que se movía en las sombras y que tenía un talento especial para desenterrar verdades incómodas. Necesitaba saber más, mucho más sobre los movimientos de Sofía y Ricardo. ¿Era esto solo una aventura sórdida? ¿O había algo más turbio detrás? Mi instinto me decía que la traición podría tener raíces más profundas y enredadas de lo que imaginaba. Esa misma tarde, después de una ducha fría que no logró despejar del todo la bruma de mi mente, pero sí me devolvió una apariencia de normalidad, me dirigí a mi estudio, el que aún conservaba en mi departamento de soltero, donde había pasado la noche anterior a la mudanza fallida a la casa nueva. Ahí estaba la tablet acumulando polvo en un rincón. La encendí, el corazón latiéndome con una mezcla de temor y expectación morbosa. Y ahí estaba. Sofía, en su arrogancia o descuido, había dejado abiertas todas sus sesiones, su correo personal, sus redes sociales y, lo más importante, su servicio de mensajería instantánea sincronizado con su teléfono. Lo que encontré en las siguientes horas fue un descenso a los infiernos de la traición y la deslealtad. Meses enteros de mensajes, fotografías explícitas, audios cargados de promesas y planes secretos. No era un desliz, no era un error estúpido como ella había intentado hacerme creer en uno de sus patéticos mensajes. Era una relación paralela, calculada, sistemática. Se encontraban en hoteles baratos de las afueras, en el pequeño departamento que Ricardo aún mantenía para sus cosas e incluso, y esto me revolvió el estómago,
en horarios en los que se suponía que estaban trabajando o atendiendo compromisos inaplazables. Los mensajes entre ellos eran una sarta de burlas hacia mí. El viejo cree que de verdad estoy enamorada de sus detalles románticos. ¡Qué iluso! Component Placement le escribía, Sofía a Ricardo, acompañado de emojis de risa. Hoy le saqué otros 50,000 para la fuente del jardín. Ni cuenta se dio el arquitectito, respondía Ricardo con igual cinismo. Hablaban de mis planes para nuestra boda como si fueran una broma pesada. Se mofaban de mis amigos, de mi familia y lo peor, planeaban cómo seguir exprimiéndome económicamente. Sofía detallaba cómo inflaba los presupuestos de la decoración de la casa, cómo Ricardo le aconsejaba qué inversiones seguras podía sugerirme para desviar fondos a una cuenta secreta que habían abierto juntos. La náusea me subió por la garganta, agria y ardiente. Esto iba mucho más allá de una simple infidelidad. Esto era un complot, una estafa en toda regla, perpetrada por las dos personas en las que más había confiado. Guardé todo. Cada captura de pantalla, cada archivo de audio, cada fotografía comprometedora. Este era mi arsenal y era mucho más potente de lo que había imaginado. Al día siguiente, el chino me entregó su primer informe. Discreto, eficiente, como siempre. Sus hallazgos corroboraban y ampliaban lo que yo había descubierto. Fotografías de Sofía y Ricardo saliendo de joyerías caras, mirando autos deportivos en concesionarios de lujo, movimientos bancarios sospechosos en las cuentas de Ricardo, que de repente parecía tener un nivel de vida que no correspondía a sus ingresos conocidos. Sofía, por su parte, había estado haciendo compras extravagantes, ropa de diseñador, viajes de fin de semana a retiros espirituales que casualmente coincidían con los viajes de negocios de Ricardo. La evidencia era abrumadora. Estaban desplumándome con total descaro. Fue entonces cuando Valeria, la madre de Sofía, decidió hacer su aparición estelar. Me llamó con una voz melosa, casi empalagosa, intentando sondear el terreno, cegaramente enviada por su querubina. «Mateo, hijito, ¿cómo estás?» Sofía está destrozada, no ha parado de llorar. Dice que todo fue un terrible malentendido, una confusión. Ustedes se aman tanto. Estoy segura de que pueden arreglarlo. La escuché pacientemente, conteniendo el impulso de mandarla al cuando terminó su perorata. Le respondí con una frialdad que debió helarle la sangre. «¿Señora Durán?», dije usando deliberadamente su apellido de soltera. El único malentendido aquí es que yo pensaba que su hija era una persona medianamente decente y honesta, pero ya veo que la manzana no cae lejos del árbol. Y le agradecería que no me volviera a llamar, hijito. Antes de que pudiera replicar, añadí, por cierto, estoy revisando ciertas irregularidades financieras relacionadas con los fondos de la casa. Supongo que usted no sabrá nada al respecto, ¿verdad? El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Luego, un balbuceo nervioso y la llamada cortada abruptamente. Bingo. Valeria no solo sabía, sino que probablemente era cómplice, o al menos instigadora. Consideré que era momento de hablar con don Armando Cavazos, el reconocido desarrollador inmobiliario para quien yo había realizado varios proyectos importantes y quien además tenía a Ricardo en alta estima y le había confiado la dirección de obra de un par de sus nuevos fraccionamientos. Don Armando era un hombre de la vieja escuela de palabra para quien la lealtad y la integridad eran valores supremos. Lo llamé y le pedí una reunión urgente y discreta. Nos vimos esa misma tarde en su oficina, un espacio sobrio y elegante que reflejaba su personalidad. Le conté la historia completa desde la traición personal hasta mis crecientes sospechas sobre el fraude financiero. Don Armando me escuchó en silencio, su rostro impasible al principio, pero noté cómo sus nudillos se apretaban al escuchar los detalles del engaño económico. Cuando terminé, se recargó en su sillón de cuero y suspiró profundamente. «Mateo, ¿qué te puedo decir? Qué decepción tan grande con Ricardo, a quien consideraba casi un hijo, y con esa muchacha, Sofía, que parecía tan encantadora». Luego me miró fijamente.
Pero en los negocios, como en la vida, las acusaciones sin pruebas irrefutables pueden ser un arma de doble filo. Consigue todo bien atado, cada papel, cada testimonio. Demuéstrame con hechos contundentes la magnitud del fraude y entonces, y solo entonces, actuaremos con toda la fuerza necesaria. Mientras tanto, cuenta con mi apoyo moral y mi discreción. Pero no moveré un dedo profesionalmente hasta no ver pruebas que no dejen lugar a dudas. Su cautela era comprensible y su consejo sabio. Me dio la mano con firmeza. Y recuerda, Mateo, la reputación es lo más valioso que tenemos. Cuida la tuya. Salí de su oficina con una mezcla de alivio y una renovada determinación. El camino sería arduo, pero no estaba solo. El siguiente paso en mi estrategia era uno de los más delicados y potencialmente de los más dolorosos para una tercera persona inocente. Hablar con Laura, la esposa de Ricardo. Durante días debatí internamente si debía hacerlo. Por un lado, sentía que merecía saber la clase de hombre con la que compartía su vida y su cama. Por otro, temía causarle un sufrimiento innecesario o que en su negación se pusiera del lado de Ricardo y complicara aún más las cosas. Sabía por los mensajes que había leído entre Sofía y Ricardo, que él se esforzaba enormemente por mantener las apariencias con su esposa, pintándose como un marido modelo, mientras la engañaba vilmente. A Laurita no le puede ni rozar la idea o se nos cae el teatrito y adiós a la buena vida que me financia. Le había escrito Ricardo a Sofía en un alarde de sí mismo. Esa frase fue la que finalmente me decidió. Laura no solo era una víctima de infidelidad, sino también, al parecer, el soporte económico de los lujos y las fechorías de su marido y su amante. Decidí que Elena debía acompañarme. Su presencia como abogada y como mujer le daría un matiz diferente a la conversación, quizás menos confrontacional y más de apoyo. Citamos a Laura en una cafetería discreta en el centro, un lugar neutral y poco concurrido a media mañana. Laura llegó puntual, pero con una expresión de visible tensión en el rostro. Era una mujer atractiva, de aspecto cuidado, pero en sus ojos se adivinaba una sombra de preocupación, como si intuyera que las noticias no serían buenas. Seguramente Ricardo, en su pánico, ya le habría contado alguna versión edulcorada y victimista de los hechos, pintándome a mí como el villano. Mateo, Elena, gracias por venir, dijo con una formalidad forzada. Ricardo me comentó que hubo un malentendido muy serio contigo, Mateo. Dijo que estás muy afectado por tu ruptura con Sofía y que quizás estás confundiendo las cosas. Su voz temblaba ligeramente al pronunciar las últimas palabras. Ahí estaba. La manipulación de Ricardo ya había empezado a surtir efecto. Elena tomó la palabra con su habitual calma profesional, pero con un tono empático. Laura, entendemos que esto es muy difícil para ti, y te aseguro que no estaríamos aquí si no consideráramos que tienes el derecho absoluto de saber la verdad, por dolorosa que sea. Le expusimos los hechos de manera concisa, sin regodearnos en los detalles más escabrosos de la infidelidad, pero siendo claros sobre la relación entre Ricardo y Sofía. Le mostramos algunas fotografías, copias de los mensajes más reveladores, entre ellos, aquellos donde planeaban sus encuentros y se burlaban de nosotros. La reacción inicial de Laura fue de incredulidad absoluta, casi hostil. «No, eso no puede ser», exclamó apartando las fotografías con un gesto brusco. «Y mi Ricardo no haría algo así. Él me ama. Esas fotos pueden ser montajes. Cualquiera puede trucar una imagen hoy en día. Y los mensajes seguro están sacados de contexto. Sofía es una manipuladora. Ciegamente ella lo sedujo, lo enredó. Su voz se quebró y sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia y negación. Era evidente que estaba luchando con todas sus fuerzas por no creer lo que tenía delante. Mateo, viendo su angustia y su negación, decidió jugar su carta más fuerte, una prueba que el chino había conseguido apenas unas horas antes y que era irrefutable. Saqué mi teléfono y reproduje un audio. Era una grabación telefónica entre Sofía y Ricardo, obtenida de manera poco ortodoxa, pero absolutamente clara.
En ella planeaban con lujo de detalle su próxima escapada romántica a San Miguel Allende, un fin de semana de trabajo intensivo que Ricardo le había vendido a Laura. Y lo peor, en un momento de la conversación, Ricardo se reía y decía: «Laurita se traga todo lo que le digo, es tan buena y tan predecible. Mientras siga pensando que soy el marido perfecto, podemos seguir disfrutando, mi reina». La voz de Ricardo era inconfundible, la de Sofía con sus risitas cómplices también. Laura escuchó la grabación completa, su rostro transformándose gradualmente. La incredulidad dio paso a una palidez mortal. Luego sus ojos se abrieron con horror, y finalmente una expresión de furia fría y devastadora se apoderó de sus facciones. Cuando el audio terminó, hubo un silencio denso en la mesa. Laura temblaba visiblemente, pero ya no de negación, sino de una rabia contenida que parecía a punto de estallar. Levantó la vista y en sus ojos ya no había lágrimas, sino una determinación gélida. Ese desgraciado infelizó entre dientes y esa zorra oportunista. Con razón tantos viajes de negocios y gastos imprevistos que nunca cuadraban. Miró las fotografías y los mensajes de nuevo, pero esta vez con otros ojos, los ojos de quien ha visto la verdad desnuda y brutal. Se derrumbó entonces, pero no en llanto desconsolado, sino en una especie de implosión controlada. Lloró en silencio por unos minutos mientras Elena le ofrecía un pañuelo y unas palabras de consuelo. Luego respiró hondo. Se secó las lágrimas con rabia y nos miró. «Voy a destruir a ese infeliz Mateo. Y si puedo ayudar a que esa mujer pague por lo que les hizo, cuenta conmigo». Nadie se burla de Laura Fuentes de esta manera. Nos contó que efectivamente ella había notado gastos extraños en las tarjetas de Ricardo, ausencias injustificadas, pero que él siempre tenía una excusa perfecta. Decidió en ese mismo instante comenzar su propia investigación en casa y así, sin buscarlo directamente, había ganado una aliada y una aliada muy, muy motivada. La venganza de una mujer despechada, dicen, puede ser temible, y Laura estaba lista para desatar la suya, con la evidencia del fraude financiero tomando forma, y Laura, ahora alertada y furiosa por su propio frente, decidí que era el momento de apretar las tuercas económicas a Sofía. Ya había congelado las cuentas conjuntas y cancelado sus tarjetas adicionales, pero eso era solo el principio. Ella no tardó en sentir el golpe. Esa misma tarde, después de su fallido intento de compra en una boutique de lujo, su llamada no se hizo esperar. Su voz, al otro lado de la línea, era un cóctel de incredulidad y furia mal contenida. «Mateo Alcázar, ¿me puedes explicar qué chingado significa esto?» Zrenia gritó apenas contesté. «Y mis tarjetas no pasan en ningún lado. La cuenta donde depositabas para los gastos de la casa está en cero. ¿Qué demonios te crees que estás haciendo?» Mantuve la calma disfrutando internamente de su desesperación. Se llama separación de bienes. Sofía respondí con una tranquilidad que sabía la desquiciaría aún más. O en este caso particular, protección de mis activos ante una posible estafadora y su despreciable cómplice. Te sugiero que te administres bien con lo que sea que hayas logrado sisarme hasta ahora, porque el grifo se cerró permanentemente. Hubo un silencio cargado de rabia al otro lado, seguido de una sarta de insultos y amenazas que escuché con una sonrisa apenas perceptible. Cuando se quedó sin aliento, añadí con la misma frialdad: «Y te informo que estoy realizando una auditoría exhaustiva de cada factura, cada presupuesto y cada gasto relacionado con la casa nueva. Cualquier desfalco, por mínimo que sea, tendrá consecuencias legales, Sofía, así que vete preparando». Colgué antes de que pudiera replicar, dejándola con su furia y ahora también con una semilla de miedo bien plantada. El siguiente golpe vino por el lado profesional. Recordé con una claridad meridiana que Sofía estaba a punto de cerrar el trato inmobiliario más importante de su carrera, la venta de una hacienda restaurada a una pareja de inversionistas extranjeros europeos, muy conservadores y adinerados.
Ella misma se había jactado durante semanas de la jugosa comisión que obtendría y de cómo este trato la catapultaría a las grandes ligas. Para generar confianza en los clientes, quienes valoraban enormemente la estabilidad familiar y moral de sus asociados, Sofía me había pedido que actuara como una especie de referencia personal, el prometido estable y arquitecto de renombre que avalaba su seriedad. Incluso habíamos tenido una cena con ellos donde tuve que jugar mi papel. Justo esa semana, como caído del cielo, recibí un correo electrónico del abogado de los inversionistas, un tal Monsieur Boyce, solicitando una última llamada para confirmar algunos detalles y la excelente impresión causada por la señorita Durán y su prometido. Era mi oportunidad. Coordiné la llamada y cuando Monto Boyce me preguntó directamente sobre mi relación con Sofía y si podía dar fe de su integridad y confiabilidad, fui sutil pero demoledor. Monsieur Boyce, comencé con un tono serio y apesadumbrado. Lamento informarle que mi relación con la señorita Sofía Durán ha terminado recientemente debido a circunstancias personales muy delicadas que revelaron una profunda falta de integridad y honestidad por su parte. Si bien no puedo ni debo hablar de su conducta profesional específica en este trato, ya que desconozco los detalles, sí puedo decirle que en conciencia no me sentiría cómodo avalando su carácter o su confiabilidad en ningún aspecto. De hecho, he descubierto actividades suyas que me llevan a cuestionar seriamente su ética personal y por extensión cómo ésta podría reflejarse en sus negocios. Hice una pausa dramática. Le sugeriría con todo respeto que su firma realice una debida diligencia extremadamente exhaustiva y revise con lupa cualquier propuesta financiera o acuerdo proveniente de la señorita Durán antes de comprometer cualquier capital. El silencio del abogado francés fue elocuente. Agradeció mi franqueza en tan delicado asunto y me aseguró que tomarían mis palabras muy en consideración. No necesité decir más. Un par de días después me enteré por un contacto en el medio inmobiliario que el trato de la hacienda se había caído estrepitosamente. Los europeos se habían retirado alegando falta de confianza en la representante local. Sofía me llamó hecha una hidra, gritando que le había arruinado la vida, la carrera, que era un miserable vengativo. Tú solita te labraste este camino, Sofía. Le respondí impasible. Cosechas lo que siembras. Y tú sembraste mentiras, engaños y traición. Mientras tanto, Valeria, su madre, no se quedó de brazos cruzados. Desesperada por la pérdida del gran negocio de Sofía y el escándalo que se avecinaba, intentó un torpe control de daños. Según supe por Elena, quien tenía sus propios informantes en ciertos círculos sociales. Valeria comenzó a llamar a sus amistades y a algunos conocidos de los inversionistas europeos, tratando de aclarar el malentendido, pintando a Sofía como una víctima de mis celos y mi despecho. Sus esfuerzos, sin embargo, fueron contraproducentes. Su insistencia y sus explicaciones enrevesadas solo lograron que pareciera aún más sospechosa y poco profesional, confirmando indirectamente las dudas que yo había sembrado. Incluso empezó a esparcir el chisme de que yo era un hombre inestable y peligroso, pero se topó con pared. Mi reputación, construida a lo largo de décadas de trabajo honesto y el discreto pero firme respaldo de figuras como don Armando Cavazos, quien para entonces, con las pruebas del fraude financiero que le presenté, ya había cerrado filas completamente a mi alrededor. Eran un escudo demasiado sólido para sus calumnias. La soga para Sofía se apretaba cada vez más. Paralelamente al desmoronamiento financiero y profesional de Sofía, el mundo de Ricardo comenzaba a implosionar de una manera aún más personal y humillante, en gran parte gracias a la implacable determinación de su ahora exesposa Laura. Una vez que Laura superó el shock inicial y asimiló la magnitud de la traición, se transformó en una verdadera leona herida, dispuesta a todo por hacer pagar a Ricardo cada una de sus mentiras. La misma noche de nuestra reveladora conversación en la cafetería, Laura confrontó a Ricardo. Según me contó ella misma en una llamada posterior, no hubo gritos ni escenas histéricas al principio. Lo esperó en la sala de su casa, rodeada de copias de las fotografías y los mensajes que le habíamos proporcionado.
además de nueva evidencia que ella misma había desenterrado en las pocas horas transcurridas. Estados de cuenta de tarjetas de crédito secretas de Ricardo. Reservaciones de hotel a nombre de Sofía pagadas por él. E incluso un segundo teléfono celular que él mantenía oculto en su estudio, con más conversaciones comprometedoras. Cuando Ricardo llegó, sonriente y ajeno a la tormenta que se cernía sobre él, Laura simplemente le señaló la mesa de centro atestada de pruebas. «Explícame esto, Ricardo», le dijo con una voz que, según ella, apenas reconoció como propia. Tan cargada estaba de un dolor frío y una rabia profunda. Ricardo intentó negarlo. Tartamudeó las mismas excusas patéticas que me había dado a mí. Culpó a Sofía, al estrés, al alcohol. Pero Laura no cedió. Cada mentira que él pronunciaba, ella la rebatía con una nueva prueba. La discusión escaló hasta que finalmente, agotada y asqueada, Laura tomó una decisión drástica. Hizo sus maletas, las de él, claro está, y las puso en la banqueta frente a la puerta de su casa. «No quiero volver a verte en mi vida, Ricardo. Mis abogados se pondrán en contacto contigo. Lárgate de mi casa y de mi vida». Ricardo, incrédulo al principio, luego suplicante y finalmente furioso, se vio en la calle con sus pocas pertenencias y su mundo hecho añicos. Pero Laura no se detuvo ahí. Al día siguiente, con una determinación férrea, envió copias de las pruebas más escandalosas y de los mensajes donde Ricardo se burlaba de ella y de mí, a los padres de Ricardo, a sus hermanos y a su círculo de amigos más íntimos, esos que siempre lo habían tenido por un hombre respetable y familiar. La respuesta de la familia de Ricardo fue de repudio total. Le dieron la espalda avergonzados por su conducta. Descubrió también a través de los papeles que encontró que Ricardo tenía importantes deudas de juego, aparentemente contraídas en casinos clandestinos, y que Sofía, con el dinero que me sustraía, lo estaba ayudando a cubrirlas parcialmente. Esto explicaba la desesperación de ambos por obtener más y más dinero. En el ámbito profesional, la caída de Ricardo fue igual de fulminante. Don Armando Cavazos, ya plenamente convencido de la calaña de Ricardo tras revisar las pruebas del fraude financiero que le presenté, donde Ricardo aparecía como cómplice directo en el desvío de fondos de los proyectos que supervisaba para él y para mí, no solo canceló formalmente cualquier contrato o sociedad con él, sino que se encargó personalmente de que la noticia de su falta de ética profesional y personal corriera como la pólvora entre los colegas y clientes del gremio. Las pocas puertas que le quedaban abiertas se le cerraron en la cara. Se encontró aislado, repudiado y sin ingresos. Desesperado, humillado y probablemente ahogado en alcohol, Ricardo cometió un último error que selló su patética caída. Una tarde se presentó en la obra de uno de mis proyectos más importantes, un complejo de oficinas que estaba en sus fases finales. Iba visiblemente ebrio y alterado. Comenzó a gritar mi nombre, a insultarme a voz en cuello, acusándome de haberle destruido la vida, de ser un envidioso, un cornudo resentido. Yo no estaba ahí en ese momento, pero mis trabajadores y el ingeniero residente sí intentaron calmarlo. Pero Ricardo, fuera de sí, comenzó a lanzar herramientas y a amenazarlos. Mi ingeniero, siguiendo mis instrucciones previas para cualquier eventualidad de este tipo, llamó discretamente a la seguridad privada del complejo y también a una patrulla de la policía municipal. Ricardo fue escoltado fuera de lugar por los guardias, forcejeando y gritando como un demente justo cuando llegaba a la patrulla. El espectáculo fue bochornoso. Varios trabajadores, e incluso algunos curiosos de las oficinas aledañas, grabaron la escena con sus celulares. Huelga a decir que esos videos no tardaron en circular por grupos de WhatsApp y redes sociales locales, convirtiéndose en la comidilla del gremio de la construcción y la sociedad queretana. El respetable ingeniero Ricardo Morales, reducido a un borracho escandaloso y violento. Su reputación, si es que le quedaba alguna, terminó de hacerse polvo ese día. Mientras Ricardo se hundía en su propio fango,
Sofía, al ver que sus fuentes de ingresos se secaban y su reputación profesional se hacía trizas, entró en una espiral de desesperación que la llevó a cometer errores cada vez más graves y patéticos. Su primera jugada, al verse acorralada financieramente y socialmente, fue intentar la carta de la manipulación emocional más baja y predecible, el falso embarazo. Me llamó una noche, su voz entrecortada por sollozos que sonaban tan falsos como un billete de 3 pesos. «Mateo, tenemos que hablar. Es algo muy delicado, Gimoteo. No sé cómo decírtelo, pero creo que estoy embarazada». Silencio dramático. Esperaba, supongo, que yo cayera en pánico, que me ablandara, que corriera a su lado ofreciéndole mi apoyo y, por supuesto, mi chequera. Pero yo ya no era el mismo hombre ingenuo de hacía unas semanas. La traición me había curtido y la asesoría de Elena me había preparado para este tipo de artimañas. «¡Qué noticia tan inesperada, Sofía!», respondí con una calma que debió desconcertarla. «Por supuesto, si ese fuera el caso, asumiré la responsabilidad que me corresponda como un caballero. Cuando nazca el bebé, con gusto me someteré a una prueba de ADN en un laboratorio de mi elección para confirmar la paternidad. Mientras tanto, te sugiero que te cuides mucho y que lleves un embarazo tranquilo y saludable. Y por favor envíame copias de todos los informes médicos y ecografías firmados por tu ginecólogo, ya sabes, para ir armando el expediente». El silencio al otro lado de la línea fue total. Luego un balbuceo incoherente sobre no estar segura de las fechas y necesitar tiempo para pensar. Por supuesto, los informes médicos nunca llegaron. La mentira del embarazo se desinfló tan rápido como había surgido, dejándola aún más expuesta en su desesperada falsedad. Para asegurarme de que esta treta no pudiera usarla públicamente para victimizarse, me encargué a través de Elena y de un par de amigas comunes bien conectadas y muy discretas, de que mi postura responsable pero cautelosa se conociera en los círculos adecuados. Mateo está dispuesto a asumir cualquier paternidad comprobada, pero no se dejará manipular por reclamos, sin fundamento. El tiro le había salido por la culata. Viendo que el falso embarazo no había funcionado y probablemente instigada por su madre, Valeria, quien veía cómo el estatus social de ambas se iba por el desagüe, Sofía decidió subir la apuesta. Intentó presentar una denuncia en mi contra por acoso psicológico y violencia económica, argumentando que yo la estaba hostigando y que la había dejado en la indigencia de manera injusta. Quería, supongo, obtener alguna orden de restricción en mi contra para pintarme como el agresor y quizás alguna compensación económica. Pero Elena, mi brillante hermana y abogada, se había anticipado a esta jugada. Desde el primer momento habíamos documentado meticulosamente cada uno de mis pasos. La congelación de cuentas justificada por la infidelidad flagrante y el descubrimiento del fraude. Mis comunicaciones siempre respetuosas, aunque firmes, y, por supuesto, toda la evidencia de su engaño y sus planes para estafarme. Cuando Sofía y Valeria se presentaron en la fiscalía con su melodrama, Elena ya tenía preparado un expediente sólido. No solo refutó cada una de sus acusaciones con pruebas contundentes, sino que presentó una contrademanda por difamación, perjurio y posible intento de extorsión. Advirtió a Sofía y a su madre que, de continuar con su falsa denuncia, enfrentarán todo el peso de la ley. Ante la contundencia de las pruebas de Elena y la perspectiva de un juicio penal en su contra, a Sofía y a Valeria no les quedó más remedio que retractarse de su denuncia, firmando un acuerdo donde admitían la falsedad de sus acusaciones a cambio de que nosotros no procediéramos con la contrademanda. Su intento de victimización se había convertido en una humillación legal. Mientras tanto, Esteban Ferreiro, el arquitecto rival que siempre había destilado envidia por mis éxitos, intentó sacar tajada del escándalo. Creyéndome debilitado por la situación personal, comenzó a contactar a algunos de mis clientes más importantes, sembrando dudas sobre mi estabilidad emocional y profesional y ofreciéndose como una alternativa más confiable. Incluso se atrevió a usar las falsas denuncias de Sofía como argumento.
Sin embargo, su oportunismo fue tan burdo y su falta de ética tan evidente que logró el efecto contrario. Mis clientes más leales no solo reafirmaron su confianza en mí, sino que varios de ellos le expresaron directamente a Esteban su repudio por sus tácticas rastreras. Don Armando, al enterarse, se encargó personalmente de que Esteban recibiera un par de llamadas de atención de colegas influyentes. El buitre terminó quemándose las alas y perdiendo un par de proyectos importantes por su propia avaricia y estupidez. Cada intento de mis enemigos por dañarme parecía solo fortalecer mi posición y acelerar la caída de ellos. Se acercaba la fecha de la cena de gala anual de la Colegio de Arquitectos de Querétaro, el evento social y profesional más importante del año para nuestro gremio. Un escaparate de éxitos, de relaciones públicas y a menudo de egos desmedidos. Sabía por diversas fuentes que tanto Sofía como Ricardo, en un último y patético intento por mantener las apariencias, o quizás por pura desfachatez y falta de autocrítica, planeaban asistir. Ricardo, aferrándose a su membresía casi caduca, y Sofía, probablemente colándose como acompañante de algún incauto o simplemente apareciendo para no dar su brazo a torcer. Era la oportunidad perfecta para ejecutar el golpe de gracia, la estocada final que expondría su miseria moral ante todos aquellos cuya opinión alguna vez les importó. Durante semanas, con la ayuda discreta pero invaluable de Elena y la pericia técnica de un joven editor de video que el chino me recomendó, habíamos estado preparando mi presentación especial. No sería un discurso ni una confrontación directa, sería algo mucho más sutil y a la vez infinitamente más devastador. La noche del evento, el salón principal del Club Campestre estaba abarrotado. Arquitectos de renombre, desarrolladores influyentes, figuras políticas locales y la crema innata de la sociedad queretana. Llegué con Elena del brazo, ambos vestidos con elegancia sobria. Mi presencia generó un murmullo inmediato. Muchos se acercaban a saludarme con una mezcla de curiosidad y solidaridad. Los rumores sobre mi situación personal y la conducta de Sofía y Ricardo ya eran un secreto a voces, aunque nadie conocía todos los detalles escabrosos. Localicé a Sofía en una mesa apartada, luciendo un vestido demasiado llamativo para la ocasión. Su sonrisa forzada no lograba ocultar la tensión en su mirada. Ricardo estaba en la barra bebiendo más de la cuenta, visiblemente incómodo y tratando de evitar las miradas. Llegaron por separado, pero el destino o mi plan los había reunido bajo el mismo techo para su última función. El momento cumbre de la noche eran los discursos. Primero habló el presidente del colegio, un hombre mayor y respetado, quien disertó sobre la importancia de la integridad, la ética y la confianza en la noble profesión de la arquitectura. Sus palabras parecían escritas para la ocasión. Luego se entregaron algunos reconocimientos, y entonces, justo cuando el maestro de ceremonias anunciaba una breve pausa antes del brindis, las luces del salón disminuyeron ligeramente, y las enormes pantallas de video que flanqueaban el escenario, supuestamente para proyectar imágenes de los proyectos premiados, cobraron vida. Pero no eran planos ni maquetas lo que apareció. En su lugar, comenzó a reproducirse un video. Mi video. La edición era una obra de arte de la malicia. Arrancaba con fragmentos de entrevistas y videos de eventos sociales pasados donde Sofía, sonriente y elocuente, hablaba maravillas de mí. Mateo no solo es un arquitecto brillante, es el hombre más leal, honesto y maravilloso que he conocido, decía en una toma, mirándome con fingida adoración. Jamás podría traicionar la confianza de un hombre como él, que me ha dado tanto, afirmaba en otra, con lágrimas de cocodrilo en los ojos durante una fiesta de compromiso, que ahora me parecía una farsa macabra. Y entonces la música cambiaba a un tono más siniestro, y las imágenes de la Sofía enamorada se intercalaban bruscamente con capturas de pantalla de sus mensajes más vulgares y cínicos con Ricardo. Sus planes para engañarme, sus burlas sobre mi edad y mi supuesta ingenuidad. Sus conspiraciones para desviar fondos de la casa. Luego, como un golpe de martillo, se escuchó el audio de su voz,
claro y nítido, resonando en todo el salón, extraído de la grabación de aquella fatídica tarde en la casa nueva. ¿Qué pasa, Mateo? ¿Vas a llorar, viejo? ¿Te afectó la escenita? El silencio en el salón era sepulcral. Se podía oír el vuelo de una mosca. Todas las miradas, como un solo reflector implacable, se clavaron primero en las pantallas y luego, inevitablemente, en Sofía y Ricardo. Vi cómo el rostro de Sofía pasaba del desconcierto a la palidez mortal y luego a una máscara de furia impotente. Ricardo parecía querer que la tierra se lo tragara. Se encogió sobre sí mismo, su rostro congestionado por el alcohol y la vergüenza. El video terminó con una pantalla en negro y una sola frase. La confianza es como un espejo. Una vez rota, puedes intentar pegarla, pero siempre verás las grietas. Nadie aplaudió. Solo hubo un murmullo creciente, como el de una colmena alborotada. Vi a gente cuchiche señalando disimuladamente, algunos con expresiones de asombro, otros de indignación y no pocos con una mal disimulada satisfacción. El presidente del colegio, visiblemente abochornado, tomó el micrófono y tras un carraspeo nervioso, anunció una inesperada falla técnica y pidió disculpas, invitando a todos a continuar disfrutando de la velada y a recordar siempre los altos estándares éticos que deben regir nuestra profesión. Su mensaje, aunque velado, fue clarísimo. Sofía se levantó bruscamente de su mesa, el rostro desencajado, y salió prácticamente corriendo del salón entre las miradas de conmiseración y desprecio. Ricardo tras ella, tropezando torpemente como un perro apaleado siguiendo a su dueña. Valeria, la madre de Sofía, que también estaba presente en alguna mesa lejana, intentó interceptar a su hija, quizás para consolarla o para reprenderla. Pero fue inútil. La humillación había sido total, pública y definitiva. Yo permanecí en mi lugar sereno, recibiendo algunas palmadas en la espalda y miradas de aprobación silenciosa. No había necesitado decir una sola palabra. Las pruebas habían hablado por mí y su eco resonaría durante mucho tiempo en los círculos sociales y profesionales de Querétaro. La función había terminado y los villanos habían sido bucheados fuera del escenario. Los días y semanas que siguieron a la cena de gala del Colegio de Arquitectos fueron la crónica de una caída anunciada, el desmoronamiento final de las vidas que Sofía y Ricardo habían intentado construir sobre cimientos de mentira y traición. El video, aunque no se difundió masivamente en redes públicas por respeto al propio colegio, se convirtió en una leyenda urbana, un tema de conversación obligado en cada reunión social y profesional. La humillación pública había surtido su efecto con una contundencia implacable. Para Sofía, las consecuencias fueron devastadoras en todos los frentes. Su incipiente carrera inmobiliaria se evaporó de la noche a la mañana. Ningún cliente serio quería asociarse con alguien cuya falta de ética había quedado tan crudamente expuesta. Las pocas amigas que le quedaban le dieron la espalda, avergonzadas o temerosas de que su mala reputación la salpicara. Pero el golpe más duro vino del ámbito legal. Los inversionistas europeos, aquellos del trato de la hacienda que se había caído gracias a mi sutil advertencia, no se quedaron de brazos cruzados. Al enterarse de la magnitud del engaño y de las prácticas fraudulentas de Sofía y asesorados por un bufete de abogados mexicano muy agresivo, iniciaron acciones legales en su contra por intento de fraude y daños y perjuicios. Aunque el proceso sería largo, la amenaza de una condena y de una indemnización millonaria pendía sobre ella como una espada de Damocles. Valeria, su madre, al ver que Sofía se había convertido en un paria social y en un problema legal de enormes proporciones, y temiendo que el escándalo la arrastrara a ella, también optó por la solución más pragmática y cobarde. Se desentendió de su hija, cortando lazos y negándole cualquier tipo de apoyo económico o moral. Sofía se encontró sola, repudiada, sin dinero, sin trabajo y con una reputación hecha añicos. Meses después me crucé con ella por casualidad en el centro. Estaba trabajando como demostradora en un pequeño stand de productos de belleza
en una tienda departamental. Lucía demacrada con la mirada perdida y un aire de derrota que casi me produjo lástima. Casi. No hubo triunfo en mi mirada al verla, solo una fría e indiferente constatación de que el karma a veces tarda, pero llega. Ricardo, por su parte, tampoco tuvo un destino mejor. El divorcio de Laura fue rápido y brutal. Ella, bien asesorada legalmente y con todas las pruebas de la infidelidad y el despilfarro de Ricardo, se aseguró de obtener la mayor parte de los bienes conyugales, dejándolo prácticamente en la calle. Las deudas de juego que había acumulado lo persiguieron, y sin el flujo de dinero que obtenía a través de Sofía y de sus chanchullos profesionales, se vio ahogado financieramente. Ningún colega arquitecto o desarrollador quería contratarlo, ni siquiera para los trabajos más modestos. Su nombre se había vuelto sinónimo de traición y falta de profesionalismo. El chino, siempre eficiente, me mantuvo informado de sus andanzas. Supo que Ricardo, en su desesperación, había intentado una pequeña estafa a un proveedor de materiales de construcción, falsificando unas facturas. Fue descubierto, y aunque el monto no era enorme, el proveedor decidió presentar una denuncia penal. Ricardo terminó pasando unos días en los separos y enfrentando un proceso por fraude menor, una humillación más que se sumaba a su larga lista de fracasos. Cayó en el alcoholismo, y las últimas noticias que tuve de él eran que vivía de la caridad de algunos parientes lejanos. Un espectro del hombre que alguna vez fue. Hubo un último intento desesperado por parte de Sofía en su punto más bajo de miseria y rencor. Utilizando perfiles falsos en redes sociales, intentó lanzar una campaña de difamación en mi contra, inventando historias aún más descabelladas sobre supuestos abusos y maltratos. Pero sus mentiras eran tan burdas y su estilo tan reconocible en su vulgaridad que nadie les dio crédito. Elena, mi infalible hermana, actuó con celeridad. Rastreó el origen de los perfiles, presentó las denuncias correspondientes por difamación ante la policía cibernética y consiguió una orden de restricción que le prohibía a Sofía mencionarme o acercarse a mí, bajo amenaza de acciones legales más severas. La policía le dio una advertencia formal, y ese fue el último clavo en el ataúd de su patética venganza. Su intento final solo sirvió para hundirla más en el fango de su propia creación, haciéndola ver aún más desquiciada y digna de lástima. Mientras las vidas de quienes me traicionaron se consumían en sus propias cenizas, yo comencé a reconstruir la mía, no desde los escombros, sino desde una nueva perspectiva. Vendí la casa que había sido escenario de la traición. No podía vivir rodeado de esos fantasmas. Me enfoqué en mi trabajo con renovada pasión, eligiendo proyectos que no solo fueran rentables, sino que también tuvieran un significado personal para mí. La herida, aunque profunda, había comenzado a cicatrizar, y la cicatriz, como todas, me recordaba la batalla librada y la lección aprendida. La confianza es un tesoro y solo debe entregarse a quien demuestre merecerla. Una tarde, en la inauguración de una galería de arte a la que una amiga en común me había insistido en asistir, conocí a Clara. Ella era artista, escultora, una mujer con una sonrisa genuina que iluminaba su rostro y unos ojos castaños que transmitían una inteligencia vivaz y una honestidad refrescante. No hubo flechazos ni promesas instantáneas, solo una conversación fluida, interesante, que se prolongó durante horas sin que nos diéramos cuenta. Ella conocía mi historia, o al menos los ecos que habían llegado a sus oídos. Querétaro, a pesar de su crecimiento, seguía siendo un pañuelo en ciertos círculos, pero no me juzgó ni sintió lástima. Al contrario, parecía admirar la fortaleza con la que había manejado la situación sin dejarme consumir por el rencor. Comenzamos a vernos sin prisas, sin expectativas desmedidas. Descubrí en Clara a una compañera de vida, a una mujer que valoraba la lealtad y la transparencia tanto como yo. Mis amigos, mi hermana Elena, todos la adoraron desde el primer momento. La traición de Sofía y Ricardo me había dolido hasta lo más profundo, pero también me había enseñado a ser más selectivo,
a valorar las conexiones auténticas. Ya no había rabia en mi corazón, solo una serenidad ganada con esfuerzo, la certeza de haber actuado correctamente y la esperanza de un futuro construido sobre bases mucho más sólidas y verdaderas. La última vez que pensé conscientemente en Sofía y Ricardo fue hace poco, al ver a una pareja joven discutiendo acaloradamente en un café. Recordé por un instante el veneno de sus mentiras, la oscuridad de su engaño. Pero fue solo eso, un instante. Su recuerdo ya no tenía poder sobre mí. Había recuperado mi paz y esa, al final del día, era la única victoria que realmente importaba. Miré a Clara, que estaba a mi lado, contándome con entusiasmo sobre su próxima exposición, y sonreí. Una sonrisa genuina, ligera, libre. El universo a veces tiene formas extrañas de hacer espacio para algo mucho mejor.